ya está con nosotros en el estudio el doctor Juan Pablo Chevalier Boutel, que es socio del estudio Beca Varela, ex superintendente de seguros, entre tantos puestos que ha ocupado en su vida, en su gran trayectoria que tiene. ¿Cuántos años tenés ya de seguro en la actividad? En la actividad, ¿Como abogado, cuánto? Desde el año 1972. Bueno, pero hoy venís a hablar de política, no venís a hablar de seguro, así que ya por seguro estuvimos esta mañana Así en es. la cumbre. Bueno, contanos un poco. Parece ser que el presidente haya perdido un poco el liderazgo de la agenda política. El Congreso está cambiando, las prioridades no son las mismas. Hay un tema comunicacional que, si bien ahora bajar un poco el tono, sigue estando ahí. ¿Cómo ves esta situación del presidente hoy, antes de entrar puntualmente en lo que será el domingo las elecciones? Bueno, qué difícil, porque hay muchas cosas que no sabemos, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces resulta difícil emitir una opinión en ese sentido. Lo que uno percibe es que hay un cambio, no hay duda. Hay un cambio de actitud. Lo que no sabemos bien para qué lado, pero Dios quiera que el cambio de actitud sea para concertar acuerdos que le permita la gobernabilidad que tanta falta le hace, ¿no es cierto? Eso es lo que uno desea y añora. Y creo que es un hombre que tiene la capacidad intelectual como para ver esa realidad y la necesidad de concertar. Que no es lo mismo que claudicar, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. De modo que entramos en un momento difícil, pero yo en realidad no me quiero detener en lo que va a pasar el domingo, que uno ya lo sospecha, ¿no es cierto? Es más, me parece que aunque tuviera un triunfo aplastante, no lograría las mayorías que necesitaría para gobernar ampliamente al mejor estilo de un Congreso de tipo escribanía. Eso está lejos. Pero me parece que lo importante acá es que estamos ante un cambio cultural. La Argentina hace, diría, por lo menos 80 años que no crece. Y esa pobreza ha sido tapada y disimulada por la inflación, que nos ha hecho creer que estábamos bien. Y hemos vivido esos 80 años bajo la inflación y de prestado. Y lo que se nos prestaba lo dilapidábamos. Esta mañana escuchamos en una disertación hablando, y nos calificó de delincuentes. Y tienen razón. Nos han prestado el dinero y lo hemos utilizado para el gasto corriente y no para el crecimiento. Entonces, lo que uno percibe de Milei y su gobierno es que él quiere que el país crezca. Y el crecimiento duele, no hay duda. Cuando éramos chicos y estábamos en la edad adolescente, empezábamos a crecer, nos dolía las piernas, los brazos. Bueno, ese es el dolor que hoy tenemos que enfrentar. Pero hay una verdadera esperanza si es que este rumbo se ratifica, con todos los tropiezos que vamos a tener, no hay que asustarse. Pero acá yo quiero señalar básicamente 3 cosas que están en la mente de todo el mundo. Primero, que no se puede gastar más de lo que se gana. Segundo, que el tema de la legislación laboral, incluyendo los accidentes de trabajo, que esta mañana hemos escuchado algunas opiniones muy interesantes, está también en la mesa de todos, convencidos de que es una reforma que clama todo el país. Y tercero, somos el país de los países del mundo con mayor presión fiscal. De modo que uno añora que, como eso está flotando en la opinión pública de una manera como nunca en mi vida lo he visto, quiero creer que los que tienen el manejo de la política perciban ese clamor que hay, ese clamor popular, y no se dejen de llevar por algunas manifestaciones sensibleras, disculpen el calificativo, que recurren a la desgracia que es el discapacitado y recurren a las desgracias que tener un hijo en un hospital para hacer su propia política. Me parece que eso es lo que uno añora, y no creo que esto se resuelva el domingo. Esto es un camino muy largo. Lo importante es que el rumbo no deje de transitar en esa dirección. Vos que hablaste de 80 años, de que esto está pasando más de 80 años, seguramente será mucho más o no. ¿Es la primera vez que un gobierno americano le da tanto apoyo a un gobierno argentino como lo hace Trump?
Es interesante la pregunta porque en un primer momento yo lo relacionaba con la ayuda del Fondo Monetario en el gobierno de Macri, que fueron los 60.000 millones de dólares, una cifra récord que no llegó a utilizarse en su totalidad, pero gente que conoce el tema me dice que es una cuestión totalmente diferente. Primero porque el fondo no es Estados Unidos, más allá de que Estados Unidos tiene un voto significativo en el fondo, pero esta es una ayuda directa del gobierno americano, del Estado de Estados Unidos. Y yo creo que esto es lo que sospecho, hay una cuestión de un interés geopolítico de que la Argentina mantenga una alianza con Estados Unidos, que la necesita Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces estamos ante una situación que no deberíamos dejar pasar. Y la condición que uno ve que flota en el aire es: esa plata está en tanto y en cuanto el gobierno que esté en el poder no la malgaste, ¿no es cierto? O sea, no le va a prestar a un gobierno al estilo Venezuela-Cuba, sino que le va a prestar a un gobierno que sigue el lineamiento que hoy tiene este gobierno. Y en ese sentido me parece que es loable. No es la primera vez que pasa esto, según leí en algún lado esta mañana, creo. Hubo un caso de una cifra muchísimo menor y por una implementación que llevó mucho más tiempo. Acá lo que llama la atención es la velocidad con que suceden los hechos, ¿no es cierto? Y este swap, según se explicó esta mañana, tiene una amplitud de utilización muy amplia, ¿no es cierto? Y eso es interesante y Dios quiera que eso se aproveche y no se piense como pensó el señor Kicillof cuando se prestaron los últimos 20.000 millones del fondo, que ya le había dado destino. No cualquier destino de utilización para el gasto público, no es la idea. La idea es que esto contribuya al crecimiento de la Argentina y que de alguna manera ayude a que de una vez por todas recobremos la confianza que hemos perdido, que es lo que impide la verdadera inversión que necesita el país. Bien, Juan Pablo, apelando a la experiencia de lo vivido y para hacer un poco de futurología, digo, cuando no hay datos se toman los datos históricos para hacer alguna especie de proyección, y en esto de la confianza, digo, el apoyo de Estados Unidos, el dólar que parece que no le afectan las noticias de Estados Unidos, digo, en eso de la confianza, la gente de afuera que puede ver, interpretar de lo que va a pasar, y ahí voy, a lo que va a pasar, ¿pensás que puede haber una continuidad de rumbo, no sé si de la misma gestión, más allá del 27? ¿A dónde pensás? ¿Hay alguien que pueda ocupar ese otro lugar desde el otro lado? Yo creo que en la medida que este rumbo se vaya de alguna manera consolidando, el que venga no lo va a poder variar tan fácilmente. Y ahí quiero hacer un paréntesis, que es lo que ha ocurrido en Bolivia. Bolivia se hartó del socialismo. Y claramente, o sea, el socialismo tiene la característica que es un excelente repartidor cuando hay, pero cuando no hay fracasa. Y es lo que pasó en Bolivia y lo que pasa en Venezuela y en Cuba. Entonces, el rumbo es un rumbo de genuino crecimiento que, vuelvo a repetir, duele. Es un sacrificio. Y ese sacrificio, si el rumbo es coherente y firme, genera esperanza, que es lo que mucha gente todavía tiene. Bien. Digamos que más allá de que sigan como sigan las cosas que duelen, la realidad de todos los días le duele a la gente y demás, digo, padecemos un montón de situaciones que antes por ahí con estos planes platita y demás por ahí no se sentían tanto a costas, ¿no? el impacto económico que dio todo eso. Digo, la gente aún sigue dándole un voto de confianza, no sé si a Milei, a este tipo de gestión, digamos, a este rumbo. Sí, sin duda, pero también hay mucha gente además, no solamente la gente de escasos recursos, hay empresas, hay gente que extraña la inflación, porque hemos estado acostumbrados a vivir en la inflación, que ha sido el gran engaño y la gran mentira, ¿no es cierto? Y es una mentira muy, muy, muy cruel, porque es el peor impuesto, porque lo paga el que menos tiene y se beneficia el que más tiene, que tiene más recursos para maniobrar, ¿no es cierto? Y esa mentira hay que, digamos, ese es el gran esfuerzo que yo apoyo con toda mi
mi entusiasmo para que este gobierno de una vez por todas destierre la inflación, que es la causa que nos ha mantenido engañados durante muchísimos años, creyendo que éramos un país creciente, maravilloso y lleno de riqueza. La riqueza está, pero no está invertida o producida o disfrutada. Ese es el punto. Y en esto de la inflación, digo, el mercado asegurador también se acostumbró de alguna manera a esta inflación y hay que arrancar de la maleza de alguna Pero forma. sin duda, usted lo sabe mejor que yo, las compañías se calificaban sobre si tenían o no resultado técnico, porque las otras tenían resultado financiero, que era producto de un esquema inflacionario, ¿no es cierto? Y eso es otro engaño, porque lo que importa es saber si la compañía está técnicamente capacitada para mantener la solvencia necesaria para cumplir con sus compromisos. Bien. ¿Extrañar la función pública? De ninguna manera, no me arrepiento. Tuve una gran experiencia, pero no, me parece. no quisiera volver. Muchas gracias. Bueno, contarnos un poco en este escenario que el gobierno está viviendo, si más allá de tener un déficit fiscal controlado, un equilibrio fiscal controlado, si va a tener que cambiar más allá de las elecciones del domingo la política económica, porque con eso solo no lo sostiene. Tomo lo que esta mañana escuchamos, que yo lo recordaba. Alguien mencionó los premios Nobel de Economía del año pasado, que hicieron hincapié en la necesidad de las instituciones. Y es ahí donde me parece que hay una asignatura pendiente por parte de este gobierno, que es el fortalecimiento de las instituciones. Estamos con una corte de 3 miembros, hemos estado vagando con un candidato que fue objetado por cuanta autoridad tenía para opinar, y finalmente terminó en 3 jueces. La justicia deja mucho que desear, no basta con mirar los resultados, lo que hoy hemos escuchado esta mañana en la cumbre aseguradora sobre todo el tema del accidente de trabajo y accidente de tránsito. Esa institucionalidad no se logra de un día para otro. La justicia es una asignatura pendiente de hace muchísimos años, y además, bueno, eso requiere, ¿no es cierto?, una escuela muy, muy compleja. Y uno lo que quisiera es eso, y además el resto de las instituciones. O sea que ya lo ha dicho Milei quiere volver al Verdi, y el Verdi fue el institucionador por excelencia, ¿no es cierto? Y uno quisiera que no se olvide de ese aspecto y logre que este rumbo económico tan acertado de alguna manera se inserte en un sistema institucional. Creo que la otra vez lo mencioné. Los golpes de Estado en la Argentina era el espejismo de creer que se hacía lo institucional a través de un plumazo. Esto es más desprolijo, cuesta más, pero lo que se va logrando a través de leyes del Congreso, sea con decretos de necesidad de urgencia, sea con vetos o no vetos, eso tiene una solidez que no tenían los otros. Y creo que ese es el camino más complejo, pero más seguro. A mí me parece que este tema te voy a plantear. Los argentinos estamos, me voy a incluir obviamente, no sé si comparto el criterio, pero y esto ha pasado en los últimos 10, 15 años, de que la gente está habituada a los planes, está habituada a un montón de cosas que le dan privilegios y beneficios contra el trabajo, a tal punto que si uno mira, bueno, vamos a decir Buenos Aires, por llamarlo de esa manera, la capital, la parte laboral está muy imbuida con mucha gente extranjera, mucha gente de Latinoamérica, venezolanos, panameños, bolivianos, en las obras, en construcciones. Es como que el argentino está acostumbrado a no trabajar. Y para hacer el cambio que quiere Milei, hace falta un sacrificio, y un sacrificio de muchos años, que parecería ser que los argentinos no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso coincido. Es tan duro. Sí, coincido que es duro, porque además es como el drogadicto, el que se acostumbró a vivir sin trabajar. Le va a costar mucho volver a trabajar para vivir. Y ese es un tema muy complejo. No tengo la fórmula, pero que no hay mejor manera de resolver un tema, primero tomar conciencia de que el error existe, y de eso somos conscientes. Ahora habrá que sentarse a ver cómo podemos resolverlo. Con planes está visto que no. Pues entonces la gente que sabe de esto sabrá cómo encarrilarlo, pero esto no se arregla en 2 días, mucho menos. Eso es un tema muy grave. Se ha perdido en muchos sectores la cultura del trabajo. Los inmigrantes que vinieron en el siglo XIX en Argentina venían con un pan abajo el brazo y nada más, y crearon un país maravilloso.
Bueno, eso es lo que hay que rescatar, pienso. Juan Pablo, hablando un poco de cultura, siempre se habla de la cultura aseguradora, la conciencia aseguradora y demás. Eso parece también una materia pendiente, digo, y estamos girando siempre en torno a la cultura del argentino. En este caso el seguro no escapa, por supuesto, a uno de los ejes de la cultura. ¿Cómo se puede seguir trabajando si es que hace falta hacer algo más? ¿Cuál es tu opinión? En eso creo que se ha ganado mucho. Yo siempre digo que la existencia del INDER en los años 50, 60 y 70 y algo más fue como un cáncer que tenía el mercado. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros en definitiva no era una compañía de seguros, era un productor del INDER. O sea, el INDER tenía el maleficio del monopolio que le impedía seleccionar riesgos, y en consecuencia las compañías salían a vender cualquier cosa al mercado y se los tiraban al INDER y el INDER tenía que asumirlo. Eso generó en general una gran chatura en el mercado desde el punto de vista intelectual como cultura aseguradora. La ausencia del INDER y la generación de nuevos jugadores y la necesidad de salir a competir probablemente ahora espero que se resuelva, porque queda un eslabón todavía que son los reaseguradores locales, que hay una cuestión que se planteó esta mañana, ¿no es cierto? El mercado sale competitivo 100% y eso requiere gente preparada, gente idónea, y eso se va rescatando. Junto a eso va la cultura aseguradora. Cuando el ciudadano comienza a ver que el seguro cumple la real función, que no es indemnizar el daño cuando ocurre, es transmitir tranquilidad al asegurado de que si ocurre el evento va a estar cubierto. O sea, uno paga la prima no para que ocurra el siniestro, uno paga la prima para estar tranquilo. Claro. ¿No? Y eso es lo importante, ¿no es cierto? En ese afán de vender seguros y demás, las tarifas sabemos que a veces no alcanzan a cubrir la posibilidad de poder responder a esos siniestros. Digo, en eso también, ahora que también desapareció de la ecuación, entre comillas, la inflación. Claro, el seguro barato es otro engaño, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez vinieron a ver gente cuando era superintendente a quejarse de que la compañía A era mucho más barata que la B, o sea que la B era mucho más cara. Y digo, guarda con la barata, porque esa compañía barata probablemente necesita la prima para pagar el siniestro el día siguiente y no para generar una reserva sólida y solvente, ¿no es cierto? Entonces eso también la gente irá tomando conciencia. Los datos que vimos esta mañana, por ejemplo, de seguros del hogar, son un poco alarmantes. La gente todavía no tiene conciencia de que hay coberturas que además son absolutamente accesibles al público. No cubrirán la totalidad, no será el seguro ideal, pero cubren lo más importante, que es una casa, ¿no es cierto?, ante un evento grave. Eso poco a poco, y ahí está la tarea de los productores, ¿no es cierto? Oíme, esta mañana Riazo hablaba de que somos estafadores porque no cumplimos con nuestras obligaciones cuando nos prestan, no devolvemos o la utilizamos para otros medios. Eso por un lado. Pero por otra parte, hizo mucho hincapié en que todo puede cambiar en la medida que hubiese confianza, recuperar la confianza. Y entonces en esto en particular te quiero preguntar, vos que estuviste muy allegado a las extranjeras, ¿por qué las extranjeras ya se fueron y no vuelven? Porque no tienen confianza todavía, quieren ver. ¿Van a volver? Y supongo, el inversor es muy sensible, ¿no es cierto? Hay que seducirlo. El inversor no viene porque uno quiere que venga, viene porque a él le interesa venir. Y entonces a nosotros nos toca, a mí no me gusta decir hay que, porque siempre si hay con que no hay que, digo yo, pero digamos, el escenario es tratar de poner todo nuestro empeño en generar confianza para que el inversor le resulte atractivo venir a la Argentina, como ocurrió en los 90. En los 90 hubo en la materia aseguradora, recordarán ustedes el aluvión que hubo, sobre todo en seguros de personas, y ahí tenés, vinieron los seguros de personas, vinieron las FJP y un día de un plumazo expropiaron los fondos de pensión. Yo no quiero pensar el importe, el capital que hoy tendríamos dando vueltas para inversiones si las aseguradoras de retiro previsional estuvieran vigentes, que era finalmente donde iba todo el dinero de las FJP. Bueno, eso se fumó y eso generó una gran desconfianza. Entonces, recuperar eso no es fácil, pero no es imposible. Entonces, un poco es menos cierto que a pasar de los 90, que uno puede estar a favor o en contra, de que muchas inversiones que vinieron en materia de seguros y demás vinieron porque el retorno era muy importante. Obvio, a lo mejor de más. Yo recuerdo, por ejemplo, los seguros
de estos seguros adheridos a préstamos bancarios, seguros de vida por saldo deudor. Al comienzo era un escándalo. Afortunadamente hubo una corriente de defensores de consumidores, jueces y gente que de alguna manera pudo interferir y pudo lograr normas que encauzaron las cosas, pero al comienzo era un escándalo. Bueno, porque si se le ponen las condiciones al inversor, que el inversor es un santo, es un señor que viene a ganar plata, y hay que ponerle reglas claras que se cumplan. Eso es lo más importante. Y si él siente que las reglas se cumplen, se ajustará a ellas y hará su negocio. Bueno, la última, para cerrar, ¿qué pálpito tenés para el domingo? Vos que votás en provincia. Yo creo que el Gran Buenos Aires obviamente gana, me parece que va a ganar la oposición, ¿no es cierto? Porque hay una cultura muy fuerte así, ¿no? Muy difícil, la gente está muy... ¿Pero va a bajar el guarismo de 14? Ojalá. Yo creo que hay un tema que no se puede dejar de ponderar. La elección de septiembre fue una elección de intendentes y mucha gente votó por el intendente y no por la provincia, digamos, y ahí creo que va a haber una diferencia. Y después lo que uno de alguna manera añora es que haya más presencia de votantes, porque eso fue algo que también afectó mucho. Dios quiera que la gente tome conciencia de cumplir con el deber cívico de ir a votar. Muy bien, Juan Pablo, gracias por estar en prensa. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Siempre es muy bueno escucharte, tenerte acá. Bueno, aprendemos todos los días un poco con y vos. yo aprendo de ustedes. Muchas gracias.